Inca kunaj kawsaymanta. Inca kunaka hamunku tayta intimanta. Chay raykuy noqanchis kay kuchurinkuna tayta inti pachamamawan. Perú, un país que sobresale cada vez que oímos hablar de él. Los años, su historia, sus leyes. Es tan único en Latinoamérica, rica cultura, sus tradiciones que hasta el día de hoy se mantienen vivas, colores, aromas y leyendas antiguas. Era una de las cosas que prometían la antigua capital inca. En esta oportunidad vamos a dar a conocer los delitos dentro del derecho incaico. En el sistema incaico también se cometían delitos, como en todas las épocas que han pasado en la historia del mundo. Pero estos delitos se les consideraba también como tabú. Ahora bien, sabemos que el Inca era el supremo mandato de todo el imperio incaico. También a lo largo de este video vamos a conocer qué delitos eran penados con muerte o con cárcel. También los delitos eran bajo las costumbres y las religiones que se sometía el imperio incaico. Acompáñenme con este video. Bueno, primero hablarles sobre la costumbre que tenían de un saludo, que no era una ley, que era de los Amaqueya, Amayuya y Amazúa, que estaba conformado de que el saludo, si es que le hablaban a la persona y se quedaba callada y no respondía nada, era porque lo acusaban como un delincuente. Y si es que la persona respondía y podía interactuar con ellos, era inocente. Entonces, ¿a qué se basa esto? A que a veces los cronistas tenían malinterpretaciones de las mismas leyes. Entonces, ¿por qué pasaba esto? Porque se guiaban hacia los españoles. Pedro Cieza de León tuvo muchas versiones sobre la palabra delito, lo cual explicaba y daba un poco de contexto sobre la parte de delito. Entonces, ¿a qué queremos llegar con esto sobre los delitos? Era hacia que los cronistas y los españoles tengan ni tanta igualdad, ni tanta separación, se podría decir, para que los dos puedan tener algunas de las mismas fuentes. En culturas como la incaica, la costumbre legal no podía ser separada completamente de la costumbre religiosa. Esto se daba ya que la costumbre religiosa era su origen y su esencia. Es por eso que las personas, al temor que le tenían al castigo divino, respetaban los preceptos que tenían en estos tiempos. Poco tiempo después apareció la sanción del Estado, que era la menos temida. Esto se daba ya que la sanción divina era uno de los motivos por el cual las personas dejaban de cometer estos delitos. Los delitos iban desde el Hatun Runa más pobre hasta el miembro del Inca de la nobleza. Esto también afectaba tanto en su rango como en su linaje. En el imperio incaico habían tres cosas importantes. Esas tres cosas importantes eran el Estado, el culto y la máxima autoridad, que era el Inca. En primer lugar, habían los delitos contra ellos. El Estado era una obra divina. Eso significaba que le daba una protección extra para que tenga la capacidad de poder sancionar. También los delitos, habían delitos contra la rebelión o llamados la sublevación, que creaban un desorden. También había los delitos que ahora se puede conocer actualmente como delitos contra los patrimonios estatales, y en esos entonces se les llamaba los robos a los cultivos y a los animales. También se protegía demasiado al Inca. El Inca, como sabemos, es la máxima autoridad, y es así que se le daba a esos tipos de personas que daban rebelión contra el Inca, tenían un delito, podríamos decir un delito especial, ya que no solo protegía al Inca, sino que también a cualquier persona que emanaba del Inca. Se castigaban los delitos contra la vida y contra la salud, es decir, las lesiones.
Recordemos que los homicidios tenían distintas condiciones, variaba según la gravedad y también según el sujeto pasivo que cometía el delito, como por ejemplo si una persona santa cometía este delito, podía ser castigada gravemente. También se creía en esta cultura que se podía matar a las personas mediante conjuros o rituales sagrados. También existía la muerte por adulterio, que se penaba diferente a las anteriores. También existía los delitos contra la salud, y estos comúnmente se penalizaban mediante una indemnización comúnmente de especie. Bueno, ahora vamos a hablar contra los delitos de la propiedad. El titular de la propiedad en sí no era el campesino, el cual hacía su trabajo en la propiedad, sino el que era el dueño era el ayo. De esta manera también podríamos ver que la propiedad estaba puesta y estaba restringida a un tipo de usufructo, se podría decir, ¿no? Un usufructo temporal el cual duraba un año. A pesar de esto y de los frutos que éste brindaba de la propiedad, el Hatun Runa era donde se crea una relación, ¿no? Esta relación se daba entre la cosa y el dueño. Hay casos como el de la poligamia, el que según la moral cristiana influenciaba las normas españolas, que era un delito y era un pecado. Pero en el mundo incaico estaba permitido y era una práctica común entre los miembros de la élite, que obtenían el privilegio a mayores tierras. Es decir, por más mujeres que tenían más tierra para cultivar. Por otro lado, tenemos a la sodomía, que en la moral andina había casos particulares que estaban permitidos para los actos sexuales que estrictamente utilizaban en los rituales, en santuarios específicos. Esto también se relacionaba con lo que es una prostitución sagrada, ya que no se veía como algo pecaminoso, como un camino pecaminoso, ya que los sacerdotes iniciaban la vida sexual y se veían como un poder sagrado. Bueno, en este caso vamos a hablar del castigo, el cual se puso ya que es divino y no era legal. Esto quiere decir que el delito no era visto como una falta, ¿no? Era más al ordenamiento, sino a la divinidad. También habían castigos como, por ejemplo, el castigo de Sancahuasi y también el de Higuaya. Hablarles sobre el trato físico que tuvo por las penas y las consecuencias que tuvo un noble. El noble se basaba en que no era tratado como un hombre común, porque al hombre lo trataban como un perro, como cualquier cosa. Luego, hablando sobre el maltrato físico, le sacaban cada extremidad de su cuerpo, lo cual hacía prácticamente que lo destrocen y luego lo boten. La base de los castigos era el principio de retribución. Esto quiere decir que cuando una acción que vulneraba el orden divino debía ser repuesta de alguna manera. La retribución o reparación se conoció como el motor de la justicia del Imperio Inca. Esto nos llevó a que los delitos tuvieran una cierta clasificación, como por ejemplo los delitos que eran contra el Inca debían ser castigados de cierta forma, pero incluso una desobediencia al mismo era castigado hasta con pena de muerte. No solo se castigaba esto contra el Inca, sino también contra la nobleza o las yactas, que eran consideradas sagradas, y también si se cometía un delito contra las mismas, podría tener una sanción leve. Existían también los delitos y podrían ser castigados con una reparación civil o una limpieza a los lugares.
En el caso de los delitos contra la persona, se castigaba el homicidio y el hurto. Esto dependía mucho de lo que se había hurtado o de muchas circunstancias. Por otro lado, el delito contra la propiedad se castigaba con los azotes y con el destierro. Se decía que el destierro era una de las peores sentencias que podía tener una persona, dado que al salir del círculo sagrado del Cusco, la persona quedaba sin la protección de la divinidad. Respecto a los derechos sexuales de las personas, se castigaba con pena de muerte a los sodomitas, más conocidos como los homosexuales en ese tiempo. Por último, en los delitos contra el adulterio y la prostitución se castigaban con pena de muerte y también con el destierro. La pena de muerte es una de las primeras penas creadas por la humanidad. Su aparición obedece a la intención de sancionar y de aleccionar toda una población de las consecuencias de desobedecer un mandato jurídico. El derecho penal inca era intimidatorio y cumplía una finalidad aleccionadora, motivo por el cual sus penas eran severas. El inca era el encargado de decretar leyes y dentro de estas se encontraban las correspondientes a la pena de muerte, por lo que podemos presentar una breve lista de los delitos que eran penados. Dentro de ellos está el homicidio agravado, el robo, se encontraba también la rebeldía, la traición, la conspiración, la sodomía, el adulterio, el incesto, la embriaguez reiterada y la violación. En el derecho penal incaico no hay con exactitud qué es lo que haya pasado, pues gracias a los cronistas es por eso que lo tenemos tipificado, porque fueron pues a su criterio. Como hemos aprendido, el Estado tenía la máxima protección por la divinidad y que podían sancionar o que también ha podido tener la capacidad de hacerlo por la divinidad para sancionar aquellos delitos que cometía el pueblo. Espero que les haya gustado el video y pues nada, muchísimas gracias.